Nunca imaginé que un simple olvido cambiaría mi vida. Aquella noche de septiembre, después de una cena familiar aparentemente normal, regresé al restaurante porque había dejado mi teléfono móvil sobre la mesa. Pensé que tardaría apenas unos minutos en recuperarlo y volver a casa. Sin embargo, al entrar, una joven camarera llamada Daniela se acercó a mí con evidente nerviosismo. Miró a ambos lados, cerró la puerta con llave y me pidió que la acompañara a una oficina privada. Señora Beatriz, necesito mostrarle algo muy importante, dijo con voz temblorosa. Su actitud me sorprendió. Apenas la conocía. Pero había algo en su mirada que me hizo seguirla. Dentro de la oficina, Daniela encendió un monitor conectado al sistema de cámaras de seguridad del restaurante. Antes de reproducir el video, respiró profundamente. Lo que va a ver no será fácil. La pantalla mostró nuestra mesa de la cena. Apenas unos minutos antes yo había salido del restaurante alegando que estaba cansada y quería regresar a casa. En la grabación aparecían mi esposo Ernesto, mis hijos Sebastián y Carolina, y mi nuera Mónica. Al principio todo parecía normal. Pero apenas desaparecí de la imagen, las sonrisas cambiaron. Ernesto levantó su copa y dijo: ahora podemos hablar tranquilamente. Mi corazón comenzó a acelerarse. Observé cómo todos se inclinaban hacia adelante, como personas que estaban esperando el momento adecuado para discutir algo importante. Lo que escuché después destruyó años de confianza. Hablaron de documentos que yo había firmado recientemente. Comentaron planes relacionados con mis propiedades, mis inversiones y mis cuentas bancarias. Cada palabra me producía una sensación extraña. No parecía una conversación familiar. Parecía una reunión de negocios. Y yo era el tema principal. Daniela permanecía a mi lado observando mi reacción. Mientras el video avanzaba, comprendí algo que jamás había imaginado. Las personas en quienes más confiaba estaban tomando decisiones sobre mi futuro sin consultarme. Mi esposo hablaba con una seguridad inquietante. Mis hijos escuchaban atentamente. Incluso hacían preguntas sobre diferentes asuntos financieros. Yo no podía creer lo que veía. Durante años había trabajado duro para construir mi empresa textil. Había comenzado prácticamente desde cero después de quedar viuda siendo muy joven. Cada propiedad, cada inversión, cada logro, había sido fruto de décadas de esfuerzo. Y ahora aquellas personas discutían todo eso como si ya no me perteneciera. Cuando el video terminó, permanecí en silencio. No lloré. No grité. Simplemente me quedé inmóvil observando la pantalla apagada. Daniela me ofreció un vaso de agua. Lo siento mucho, susurró. La miré. ¿Por qué me muestras esto? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces me contó su historia. Años atrás, su madre había atravesado una situación parecida. Personas cercanas se aprovecharon de su confianza y tomaron decisiones que cambiaron su vida para siempre. Daniela nunca tuvo la oportunidad de ayudarla. Por eso, cuando escuchó aquella conversación en el restaurante, sintió que debía actuar. No quería que le ocurriera lo mismo, dijo. Tomé su mano. Y gracias. Aquella palabra parecía insuficiente. Ella acababa de darme una oportunidad que quizá nadie más me habría dado. Antes de irme, Daniela copió la grabación en una memoria USB y me la entregó. Salí del restaurante con la sensación de que el mundo había cambiado por completo. Mientras conducía hacia casa, los recuerdos comenzaron a aparecer uno tras otro. Recordé cuando tenía apenas 24 años. Recordé la muerte de mi primer esposo. Recordé los años difíciles en los que crié sola a Sebastián y Carolina. Después de quedarme viuda, muchas personas me dijeron que vendiera todo y comenzara una vida más sencilla. Pero yo tenía otros planes. Con una vieja máquina de coser instalada en el garaje de mi casa, comencé a fabricar uniformes escolares. Trabajaba desde el amanecer hasta altas horas de la noche. Mis manos terminaban agotadas. Mi espalda dolía constantemente. Pero nunca me rendí. Poco a poco conseguí clientes. Después contraté a mis primeras empleadas. Más tarde alquilé un pequeño local. Los años pasaron. La empresa creció. Y aquel pequeño negocio se convirtió en una fábrica respetada que daba trabajo a cientos de personas. Siempre procuré que mis hijos tuvieran todo lo necesario. Educación.
Oportunidades. Apoyo. Quería que tuvieran un futuro mejor. Cuando finalmente alcancé estabilidad económica, pensé que podía disfrutar un poco más de la vida. Fue entonces cuando conocí a Ernesto. Parecía amable, educado, atento. Durante años creí que había encontrado compañía sincera para la etapa más tranquila de mi vida. Pero aquella noche, con la memoria USB guardada en mi bolso, empecé a preguntarme si realmente conocía al hombre con quien había compartido los últimos 15 años. Al llegar a casa recibí un mensaje suyo. ¿Llegaste bien? Te extraño. Miré la pantalla durante varios segundos. Antes aquellas palabras me habrían hecho sonreír. Ahora me producían una sensación completamente distinta. Respiré hondo y respondí con naturalidad. Sí. Ya estoy en casa. Buenas noches. Necesitaba mantener la calma. Porque algo dentro de mí me decía que aquello era solo el comienzo. Y estaba decidida a descubrir toda la verdad. Aquella noche no pude dormir. Me senté en la sala de mi casa con la memoria USB frente a mí y comencé a recordar cada detalle de los últimos meses. Ahora todo parecía diferente. Situaciones que antes consideraba normales empezaban a tener otro significado. Por primera vez observaba mi vida desde una nueva perspectiva. Y lo que veía no me gustaba. Todo había comenzado varios meses antes. Una tarde, Ernesto llegó a casa con una carpeta llena de documentos. Se sentó a mi lado en el sofá y habló con tono tranquilo. A nuestra edad es importante tener todo organizado. Poderes legales, documentos financieros, asuntos administrativos. Solo por precaución. La idea parecía razonable. Siempre había sido una persona responsable. Por eso acepté revisar aquellos papeles. Sin embargo, la realidad era que apenas los leí. Confiaba completamente en él. Ernesto me indicaba dónde firmar mientras explicaba brevemente cada documento. Yo firmaba. Y seguía firmando. Jamás imaginé que esa confianza pudiera convertirse en una debilidad. Después comenzaron ciertas conversaciones extrañas. Mi hijo Sebastián insistía constantemente en que trabajaba demasiado. Mamá, deberías disfrutar más la vida. Todavía me gusta dirigir la empresa, respondía yo. Pero ya no necesitas esforzarte tanto. En aquel momento pensé que era preocupación sincera. Ahora no estaba tan segura. Poco tiempo después, Carolina organizó una comida especial entre amigas. Durante el almuerzo hablaron repetidamente sobre jubilación, descanso y comunidades residenciales para personas mayores. Una de las mujeres describió un lugar lleno de comodidades. Piscinas. Jardines. Actividades recreativas. Personal médico. Todo sonaba perfecto. Demasiado perfecto. Recuerdo que pregunté. ¿Por qué hablan tanto de eso? Carolina sonrió. Solo estamos conversando sobre opciones para el futuro. En ese momento no le di importancia. Ahora comprendía que aquellas conversaciones quizás no habían sido casuales. También recordé una visita médica que Ernesto había insistido en organizar. Un especialista muy recomendado, según él. La consulta resultó extraña desde el principio. El médico me hizo numerosas preguntas relacionadas con memoria y orientación. ¿Olvida cosas con frecuencia? No más que cualquier persona ocupada. ¿Se confunde con fechas o lugares? No. ¿Tiene dificultades para tomar decisiones? En absoluto. Respondí con total sinceridad. Aún así, el doctor parecía buscar algo que no encontraba. Salí de aquella consulta con una sensación incómoda que no logré explicar. Ahora entendía por qué. Los recuerdos continuaban apareciendo. Pequeños incidentes. Pequeñas dudas. Pequeñas confusiones. Objetos que desaparecían y luego aparecían en lugares inesperados. Conversaciones que supuestamente había olvidado. Detalles que otras personas insistían en recordar de forma diferente. Durante meses llegué a preguntarme si el estrés estaba afectando mi memoria. Incluso empecé a cuestionarme a mí misma. Y eso era precisamente lo más preocupante. Cuando alguien deja de confiar en su propio juicio, se vuelve vulnerable. Mirando hacia atrás, comprendí que poco a poco me habían llevado a dudar de mis propias percepciones.
Aquella madrugada decidí revisar todos mis archivos personales. Entré en mi oficina privada. Abrí cajones. Revisé carpetas. Ordené documentos. Y cuanto más buscaba, más preguntas aparecían. Encontré copias de papeles que apenas recordaba haber firmado. Algunos contenían términos legales complejos. Otros hacían referencia a propiedades y cuentas financieras. Nada parecía ilegal a simple vista. Pero tampoco era tan sencillo como yo había creído. Seguí revisando durante horas. El amanecer comenzó a iluminar las ventanas cuando finalmente me detuve. Necesitaba ayuda profesional. No podía enfrentar una situación así sola. Tomé mi teléfono y llamé a la única persona en quien confiaba plenamente para asuntos legales, Javier Contreras. Había trabajado conmigo durante más de 20 años. Conocía mi empresa. Conocía mi historia. Y, sobre todo, conocía la importancia de actuar con prudencia. Su secretaria me informó que estaba ocupado durante la mañana. Pero consiguió un espacio para recibirme aquella misma tarde. Acepté inmediatamente. Mientras esperaba la reunión, intenté comportarme con normalidad. No quería que nadie sospechara que algo había cambiado. Especialmente Ernesto. Cuando me llamó para preguntarme cómo estaba, respondí con tranquilidad. Todo bien. Me alegra escucharlo, contestó él. Su voz sonaba exactamente igual que siempre. Y eso era lo más inquietante. Si realmente existía una traición, llevaba mucho tiempo ocultándose detrás de una apariencia perfecta. Pasé el resto de la mañana organizando documentos. Hice copias. Tomé notas. Guardé toda la información importante. Necesitaba comprender exactamente qué estaba ocurriendo. Y necesitaba hacerlo antes de tomar cualquier decisión. A las 2 de la tarde llegué al despacho de Javier. Llevaba conmigo la memoria USB que Daniela me había entregado. También llevaba una carpeta llena de documentos. Cuando me senté frente a él, notó inmediatamente mi expresión. Beatriz, dijo con preocupación, ¿qué sucede? Respiré profundamente. Miré la memoria USB sobre el escritorio. Y comprendí que estaba a punto de contar una historia que cambiaría muchas vidas. Porque después de aquella reunión ya no habría marcha atrás. Javier escuchó mi relato sin interrumpirme. Primero vio el video de la cena familiar. Después revisó los documentos que había encontrado. Finalmente observó mis notas y las fechas que había recopilado durante la madrugada. Cuando terminé de hablar, permaneció varios segundos en silencio. Luego apoyó ambas manos sobre el escritorio. Beatriz, lo primero que debes hacer es mantener la calma. Eso intento. Y lo segundo es no enfrentar a nadie todavía. Asentí. Era exactamente lo que había pensado. Si existía un plan contra mí, necesitaba comprenderlo completamente antes de actuar. Durante las siguientes horas revisamos cada documento con detalle. Muchos eran legítimos. Otros resultaban ambiguos. Y algunos simplemente requerían una investigación más profunda. Javier tomó notas constantemente. Al final de la reunión me dio una recomendación clara. Debes proteger tus bienes, revisar cada autorización firmada recientemente y reunir toda la información posible. ¿Crees que estoy exagerando? No. Creo que estás siendo prudente. Aquellas palabras me devolvieron parte de la confianza que había perdido. Durante los días siguientes actué exactamente igual que siempre. Sonreía. Respondía a llamadas. Asistía a reuniones. Compartía cenas familiares. Nadie debía sospechar que estaba investigando. Mientras tanto, Javier y su equipo analizaban documentos, registros financieros y movimientos administrativos relacionados con mis propiedades. Los resultados comenzaron a llegar rápidamente. Y confirmaron algo importante. Había demasiadas irregularidades para considerarlas simples coincidencias. Cada nuevo dato reforzaba mi decisión de seguir adelante. Entretanto, Daniela continuó ayudándome. Su valentía y honestidad me impresionaban cada día más. Aunque apenas nos conocíamos, había demostrado más lealtad que muchas personas que llevaban décadas en mi vida. Una tarde nos reunimos para revisar información adicional. Mientras hablábamos, comprendí algo fundamental. No se trataba únicamente de dinero.
Tampoco se trataba solamente de propiedades. Lo más doloroso era la pérdida de confianza. La sensación de descubrir que algunas personas a quienes amabas quizá no te valoraban de la misma manera. Ese descubrimiento deja una herida difícil de explicar. Llegó entonces la cena familiar programada para el viernes. La misma reunión que Sebastián había organizado con tanta insistencia. Acepté asistir. Pero esta vez llegué preparada. Cuando entré al restaurante, todos parecían relajados. Sonrisas. Saludos. Conversaciones amables. Exactamente igual que otras veces. Sin embargo, yo ya no era la misma persona. Durante la cena observé atentamente a cada uno. A Ernesto. A Sebastián. A Carolina. A Mónica. Por primera vez en muchos años los veía sin filtros. Sin idealizaciones. Sin excusas. Simplemente como eran. Después de compartir la comida, pedí la palabra. Todos guardaron silencio. Respiré profundamente. Y hablé con serenidad. Durante mucho tiempo pensé que la confianza era suficiente para proteger una familia. Nadie dijo nada. También creí que el amor bastaba para evitar cualquier conflicto. Las miradas comenzaron a cambiar. Pero he aprendido que la confianza debe acompañarse de transparencia. El silencio se volvió incómodo. Entonces coloqué la memoria USB sobre la mesa. La reacción fue inmediata. Algunos rostros palidecieron. Otros evitaron mirarme directamente. No necesitaba acusar a nadie. Aquella pequeña memoria contenía respuestas suficientes. Durante los minutos siguientes expliqué que había revisado documentos, consultado abogados y decidido tomar el control de todos mis asuntos personales. También anuncié que cualquier decisión futura relacionada con mi patrimonio sería supervisada profesionalmente. Nadie discutió. Nadie protestó. La sorpresa era demasiado evidente. Por primera vez comprendieron que ya no podían tomarme por ingenua. Aquella noche no hubo gritos. No hubo escenas dramáticas. Solo una verdad imposible de ignorar. La confianza se había roto. Y algunas cosas, cuando se rompen, jamás vuelven a ser iguales. Los meses siguientes estuvieron llenos de cambios. Reorganicé mis finanzas. Actualicé documentos legales. Fortalecí la administración de mi empresa. Y, sobre todo, aprendí a escuchar mis propias intuiciones. También mantuve contacto con Daniela. Con el tiempo se convirtió en una colaboradora valiosa dentro de varios proyectos sociales que decidí impulsar. Su experiencia y sensibilidad ayudaron a muchas personas que atravesaban situaciones difíciles. Aquello me inspiró. Comprendí que había personas vulnerables que necesitaban orientación y apoyo para proteger su patrimonio y su independencia. Por eso decidí crear una fundación dedicada a brindar información, asesoría y acompañamiento a adultos mayores. Un lugar donde nadie se sintiera solo. Un lugar donde las señales de alerta pudieran identificarse a tiempo. El proyecto creció rápidamente. Y cada familia ayudada me recordaba que incluso las experiencias más dolorosas pueden transformarse en algo positivo. Hoy, cuando miro atrás, ya no pienso únicamente en la traición. Pienso en la fortaleza que descubrí dentro de mí. Pienso en las personas que aparecieron para ayudarme cuando más lo necesitaba. Y pienso en una lección que jamás olvidaré. La confianza es un regalo valioso, pero nunca debe reemplazar la prudencia. Porque proteger lo que uno ha construido durante toda una vida no es egoísmo. Es respeto por el esfuerzo, los sacrificios y los sueños que hicieron posible ese camino. Y mientras tenga fuerzas para seguir adelante, nadie volverá a decidir mi destino por mí. Fin de la historia.